Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosa mañana. ¿Sabían ustedes que el libro de Esther es uno de los libros favoritos del pueblo judío? La historia que narra y la manera como se muestra la soberanía de Dios es algo que los judíos de continuo van a celebrar. Y estamos en el capítulo 8, justamente ayer veíamos cuando finalmente Amán muere en la misma horca que él había construido para Mardoqueo, pero que el rey la aplicó para él. Y ahí el día de ayer veíamos cómo la reina va y le pide un último favor al rey Asuero, y ahora sí va con lloros y con un clamor hacia él, y le dice: bueno, si en verdad me ama, escribe una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. El rey había emitido ya un edicto y no podía cancelarlo, anularlo, y lo que hace es que entonces hacen un edicto distinto ordenando que se haga en favor de los judíos para que ellos puedan defenderse cuando sean atacados por sus enemigos. Y el día de ayer vimos cómo esta orden fue divulgada por todo el imperio. Inclusive decíamos que fue llevada por mensajeros que montaban veloces caballos criados en los establos del rey. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 11, y dice así: las cartas daban permiso a los judíos de reunirse en todas las ciudades para defender, matar y destruir totalmente a quienes los atacaran, sin importar de dónde vinieran y sin respetar a las mujeres y a los niños. Además, les daba el derecho de apoderarse de sus pertenencias. Esta orden debía cumplirse en todas las provincias del reino el mismo día 13 del mes de Adar. Una copia de la orden debía ser publicada en todas las provincias, y ese día los judíos debían estar listos para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros salieron rápidamente sus veloces caballos. Una copia de la orden también fue publicada en la ciudad de Susa. Una vez más, el pueblo de Dios se ve metido en una guerra. La última que habían tenido era cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén para destruirla y para llevarse cautivos a una buena cantidad de los habitantes de la ciudad. Y ahora habían estado en paz bajo el imperio babilónico y ahora bajo el imperio persa, pero una vez más el pueblo de Dios se ve en un momento de guerra. El mismo rey, no pudiendo anular el edicto anterior, hace un nuevo edicto, y en ese nuevo edicto dice: pues le doy derecho a los judíos de que tomen las armas y que se defiendan. Y una vez más vamos a ver al pueblo de Dios metido en una guerra defendiendo su propio derecho. Pero uno se pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios de continuo tendrá que verse metido en guerras? Bueno, y no hay mucha explicación más que la única que existe es que desde el Génesis, cuando Adán y Eva hubieron pecado, y Dios da la advertencia y da la promesa de la redención, Él dice, la advertencia para la serpiente, que un descendiente de la mujer aplastaría en la cabeza a la serpiente. Eso, lo hemos dicho ya, se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no ha venido todavía. Y en este espacio, en este gran tiempo de la historia, en el que el Señor Jesucristo no ha venido para aplastar a la serpiente está viva. La serpiente está trabajando y está tratando de dañar al pueblo de Dios. Así es que vamos a ver desde el inicio de la historia, por ejemplo, desde que el pueblo israelita salió de Egipto y entró al desierto rumbo a la tierra prometida, va a enfrentar un sinnúmero de peleas. Recuerde que la primera fue cuando recién entraron al desierto y vino Agag, ¿se acuerda? El rey de los amalecitas, para atacar al pueblo de Dios, y que Dios lo amenazó y acabó con la vida de Amán. Pero desde ese momento, toda la historia que se narra en Génesis, en Éxodo y en los demás libros, en Josué, en Jueces, son guerras interminables del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo lo que predomina es un hombre que es autogobernable, que es egoísta, que es egocéntrico, que es soberbio, y que siempre va a querer contravenir lo que Dios ha establecido, y va a querer contravenir el decreto de Dios. Y Dios en sus planes ha formado un pueblo, una nación, y que Dios va a guardar en el hueco de su mano contra viento y marea. Por ejemplo, nada más déjenme leer, después de que el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo y entonces tuvieron un canto de victoria allá a la entrada al desierto, y está en Éxodo capítulo 15, es muy largo, solamente leo una parte y dice: Dios mío, no hay otro Dios como tú, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro, decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. En ese momento
el mar se acababa de tragar a los egipcios que los venían persiguiendo, y ellos cruzaron en seco, las aguas regresaron a su cauce normal y ahogaron a todo el ejército egipcio. Dice, tanto amas a tu pueblo que con tu fuerza lo has salvado y ahora lo vas guiando al lugar donde has decidido vivir. Y dice adelante, cuando los filisteos lo sepan se llenarán de angustia, los jefes edomitas y los cananeos empezarán a temblar de miedo, todos ellos se llenarán de angustia y de terror. Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. Esa era parte de un cántico que entonaron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo y cuando se vieron libres del ejército egipcio. Y esa misma historia es la que se va a platicar a lo largo del Antiguo Testamento. Recuerde usted que Esther fue escrito ya pocos años antes de la venida del Señor Jesucristo y va a contener esta historia. Así es que Israel se ve enfrentado nuevamente en una guerra para defenderse. ¿De qué? De aquellos que querían atacar al pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo judío era la única nación que creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos, que eran pueblos paganos, eran pueblos politeístas. Tenían infinidad de dioses, dioses falsos por supuesto. Y Dios quería a través de su pueblo seguir manifestando su soberanía y su poder sobre las otras naciones. Así es que vamos a leer versículo 15 del mismo capítulo 8 y dice: cuando Mardoqueo salió del palacio tenía puesto un traje azul y blanco y lucía una gran corona de oro y un manto de lino y de tela fina y fina tela roja. Mientras tanto en la ciudad de Susa todos daban gritos de alegría. Los judíos estaban tan alegres que hicieron una gran fiesta. A medida que se iba conociendo la orden del rey y su documento, en cada provincia y ciudad los judíos festejaban con gran alegría. Y tanto era el miedo de los que les tenían a los judíos que muchos en el país aceptaron su religión. En este momento, el poder que le fue conferido a Mardoqueo como el brazo derecho del rey Asuero, que es vestido con ropas reales, con una corona de oro sobre su cabeza y que es puesto un anillo del rey en su dedo, es la evidencia de la exaltación que viene por la mano de Dios. Mardoqueo no hizo nada para lograrlo. Simplemente fue la mano de Dios, la mano soberana de Dios, moviéndose inclusive en medio de aquellas naciones que no son su pueblo, sino son pueblos paganos, pero aún sobre ellos Dios tiene poder, tiene autoridad y se muestra exaltando a Mardoqueo, poniéndole como el brazo derecho del rey. Y dice que una vez que fue dado este edicto donde los judíos podían defenderse, los judíos estaban tan alegres que hicieron gran fiesta. Y a medida que se iba conociendo la orden del rey por todas las provincias, todos los judíos festejaban con gran alegría. Y dice al final que tanto era el miedo que les tenían a los judíos que muchos en el país aceptaron su religión. ¿Por qué Esther es uno de los libros favoritos de los judíos? Porque es un libro en el que se narra una historia en donde se puede ver claramente la mano de Dios. Y casi podríamos afinar que con toda la intención, precisamente no es nombrado Dios como no es en muchos libros, pero simplemente podemos ver su mano soberana guiando la vida de su pueblo, guardándola en el hueco de su mano. Queridos amigos, esto es una enorme lección para nosotros, porque la Biblia habla de que Dios ha predestinado, ha elegido, ha llamado, ha justificado y está en un proceso de santificación a aquellos que son sus hijos. Dios es un Dios de planes y Dios tiene un plan redentor. Y Dios ha dado su palabra que aquellos que formamos su pueblo, Él nos guardará en el hueco de su mano. Somos su más valioso tesoro. Y como dijeron los israelitas allá en Éxodo, Dios mío, tú reinarás hoy, mañana y siempre. Y la narración del libro de Esther es una evidencia de esto, de que Dios es un rey que ha reinado siempre, está reinando hoy y reinará por siempre. La pregunta es, ¿y tú ya eres parte de este reino? Porque muchas personas dicen creer en Dios, muchas personas dicen ser cristianos, pero no viven bajo el reino de Dios. ¿Qué es vivir bajo el reino de Dios? Es desear intensamente esa comunión con Dios, buscarle a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de congregarse, a través de celebrar los medios de gracia como los sacramentos que Dios nos ha dado. Todo eso forma parte de una comunión con Dios.
yo te invito, si tú no estás participando en una iglesia cristiana y tú deseas vivir esto, ven a una iglesia cristiana y prepárate para que puedas, junto con esa pequeña comunidad, poder amar a Dios y ser parte de su pueblo, así como lo han sido aquellos que han creído durante el devenir de la historia y han guardado esa fe en Él. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa lección a través de lo que sucede con el pueblo judío bajo el imperio persa y la forma en que tú lograste ese edicto para que ellos pudieran defenderse. Y aun cuando nuevamente estaban entrando en una guerra, ellos no iban solos, ellos estaban guiados por tu mano. Esto era parte de un plan que tú tenías para ellos y que querías hacerte evidente en medio de su necesidad y su dolor. De igual manera que hoy día, Señor, nosotros no podemos verte, pero podemos experimentar cómo nos guías, cómo conduces nuestra vida. A pesar de los tiempos oscuros, de las guerras que vivimos, nosotros somos guiados de tu mano. Y así como en un momento exaltaste a Mardoqueo, pese a la situación que había adversa, y lo lograste exaltar como una evidencia de tu presencia, de tu poder y de tu amor a tu pueblo. Señor, te rogamos que de igual manera en nuestra vida, permítenos ver tu mano guiándonos, protegiéndonos y dándonos tu bendición. Te ruego, Padre Celestial, da tu bendición a las personas que no conocen mucho de este mensaje, que apenas lo están conociendo. Quita la venda de sus ojos y que ellos puedan llegar a una iglesia cristiana y puedan conocerte, puedan amarte, puedan entregar plenamente su vida a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, continuamos mañana con esta hermosa historia.